Bienvenidos una vez más a este rinconcito de YouTube, el espacio donde la pasión por las series nos une en un abrazo virtual. Si eres como yo un verdadero adicto a esas historias que te atrapan desde el primer minuto, que te hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido y sentir cada emoción a flor de piel, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, una expedición que nos llevará a través de los paisajes turcos, pero no a esos paisajes que vemos en las postales turísticas, no, sino a los paisajes del alma, esos que nos regalan las series que tanto amamos. Y es que las series turcas, las series turcas tienen una cualidad especial, una magia inexplicable que nos conquista con sus dramas intensos, sus romances apasionados y esas familias que, aunque a veces nos hagan querer gritarles a la pantalla, terminan por robarnos el corazón, dejándonos con un nudo en la garganta y una sonrisa en los labios. Hoy nos sumergiremos de cabeza en las novedades que nos trae el prometedor 2025, esas producciones que ya están causando revuelo en los corrillos de los fans y que prometen dejarnos pegados a la pantalla, cual imanes a una nevera. Así que prepárense una buena taza de té turco, o su bebida favorita, busquen su manta más cómoda, porque vamos a comenzar un maratón de emociones, un festín de historias que nos harán vibrar el alma. Y antes de que se me escape entre los dedos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, como si fuera el último boleto para el paraíso de las series, dale clic a esa campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos y te unas a esta maravillosa comunidad de seriéfilos empedernidos. Ahora sí, sin más dilación, que la función comience. Acompáñenme en esta aventura televisiva. Hoy, damas y caballeros, vamos a desglosar con lupa y emoción esas series turcas que llegarán a nuestras pantallas en el 2025, esas que ya tienen la receta secreta para atraparnos como moscas en la miel, una buena dosis de romance para suspirar hasta el cansancio, un toque de drama familiar que nos haga reflexionar sobre nuestras propias vidas, personajes que, aunque ficticios, se sienten tan reales, tan cercanos como el vecino de al lado, ese que siempre te pide sal. Y es que, seamos honestos, las series turcas tienen un don especial, una habilidad casi sobrenatural para tocar esas fibras sensibles que nos hacen conectar con cada historia, con cada personaje, con cada lágrima y cada sonrisa. Vamos a comenzar nuestro viaje con una joyita que ya está causando furor entre los fans más acérrimos, una producción que se llama La sombra del olvido. Es un drama que nos sumerge de lleno en la vida de una familia acomodada, los de Miran, quienes aparentemente lo tienen todo, riqueza, poder, una casa de ensueño y una vida de lujo. Pero como bien sabemos, las apariencias engañan, y tras esa fachada de perfección se esconde una red de secretos, ambiciones y heridas del pasado que amenazan con destruir todo lo que conocen. El género principal, como pueden imaginar, es el drama familiar en su estado más puro, pero no se confundan, porque la trama está tan bien tejida que tiene esos giros inesperados que la convierten en un auténtico thriller emocional, un laberinto de emociones que nos mantendrá al filo del asiento. Los actores principales son dos nombres que ya resuenan como campanas en el mundo de las series turcas, la bellísima y talentosa Hazal Kaya, quien nos ha cautivado con su mirada penetrante y su capacidad para transmitir una gama infinita de emociones, y el galán de galanes, el inconfundible Burak Özçivit, cuyo carisma y presencia en pantalla son, sencillamente, hipnotizantes. Sus interpretaciones son tan intensas, tan convincentes, que te harán sentir cada alegría y cada tristeza como si fueran propias, como si estuvieras viviendo la historia en primera persona. La sinopsis, que es el aperitivo de esta deliciosa cena televisiva, es la siguiente: la historia sigue los pasos de Elif, interpretada por la magistral Hazal, una mujer que regresa a su ciudad natal después de muchos años de ausencia, una escapada que la llevó lejos de su familia, de su pasado y de los fantasmas que la atormentaban. Su regreso, lejos de ser un reencuentro dulce y nostálgico, se convierte en un torbellino de emociones, ya que se verá envuelta, casi sin quererlo, en una trama de secretos familiares, ambición desmedida, traiciones inimaginables y un pasado que la persigue como una sombra implacable. Burak, por su parte, interpreta a Kerem, el hermano mayor de Elif, un hombre que, tras esa fachada de éxito y aparente control, guarda un oscuro secreto que podría destruirlos a todos, una verdad oculta que podría derrumbar los cimientos de la familia de Miran. Esta serie es sumamente relevante para el tema que abordamos hoy, porque explora con una profundidad conmovedora las dinámicas familiares, el peso de las decisiones del pasado, esos actos que dejan una huella imborrable en el presente y en el futuro, y como el amor y el odio, esos sentimientos tan intensos y contradictorios, pueden coexistir dentro de una misma familia, como dos caras de la misma moneda. Un dato interesante, una joya más en la corona de esta producción, es que fue filmada en locaciones reales de Estambul, una ciudad que respira historia y cultura por cada rincón.
lo que le añade un plus de autenticidad a la historia y nos permite disfrutar de la belleza arquitectónica y cultural de la ciudad mientras nos sumergimos en las profundidades de la trama. Ahora, como si estuviéramos cambiando de canal en nuestra imaginación, vamos a cambiar un poco de tono, pero no de intensidad, porque la emoción seguirá siendo la protagonista, para hablar de Los hilos del destino. Una serie que mezcla el romance con el drama familiar de una forma tan magistral, tan sutil, que te dejará sin aliento. Aquí nos encontramos con un elenco fresco y talentoso, una nueva generación de actores que están listos para conquistar nuestros corazones, encabezado por la carismática y siempre encantadora Demet Özdemir, cuyo talento y belleza brillan con luz propia, y el inconfundible Can Yaman, un actor que con su mirada magnética y su presencia imponente, nos roba el aliento con cada aparición en pantalla. Aunque estos dos titanes de la actuación ya han trabajado juntos en el pasado, regalándonos momentos memorables, la química que despliegan en esta serie es sencillamente electrizante. Una energía que traspasa la pantalla y nos hace creer en el amor a primera vista, en esos encuentros que parecen estar escritos en las estrellas. El género predominante, como es de esperarse, es el romance en su máxima expresión, pero no nos equivoquemos, no es el típico romance de cuento de hadas, donde todo es color de rosa y los problemas se solucionan con un beso. Aquí los personajes se enfrentan a obstáculos reales, a decisiones difíciles que los obligan a cuestionar sus principios, a familias que no siempre están de acuerdo con sus elecciones y a un mundo que en ocasiones parece conspirar en contra de su felicidad. La sinopsis, que nos sirve como una pequeña muestra del manjar que nos espera, nos presenta a Zeynep, interpretada por la dulce y talentosa Demet, una joven soñadora que trabaja en una humilde floristería, un lugar donde las flores se convierten en poesía, donde los pétalos guardan secretos y los aromas despiertan emociones. Zeynep se enamora perdidamente de Emir, interpretado por el carismático Can, un exitoso empresario que tras esa fachada de seguridad y determinación, esconde un pasado turbulento, un bagaje emocional que lo persigue como una sombra. Su amor, que surge como una flor en medio del desierto, tendrá que superar las barreras sociales, los prejuicios de clase, los secretos familiares que amenazan con salir a la luz y las intrigas de aquellos que no quieren verlos juntos, que están dispuestos a todo con tal de separarlos. Esta serie es relevante, muy relevante, porque nos muestra cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas, cómo Cupido puede lanzar sus flechas en los momentos menos oportunos, pero también cómo las diferencias sociales, los conflictos familiares, esas guerras silenciosas que se libran dentro de cada hogar, pueden poner a prueba hasta el sentimiento más puro, hasta el amor más verdadero. Un dato curioso, un detalle que engrandece esta producción, es que para lograr la naturalidad y la pasión de las escenas de romance, para que los besos fueran más creíbles y los abrazos más sinceros, los actores se sometieron a clases de baile, para que sus movimientos en la pista reflejaran la química que sienten en sus corazones, y de esgrima, para que sus miradas fueran más intensas y sus gestos más expresivos. Todo esto se refleja en la química palpable que proyectan en pantalla, una conexión que nos hace suspirar y desear ser parte de su historia de amor. Y como si no tuviéramos suficiente con estas dos maravillas, seguimos con otra propuesta que nos hará reflexionar sobre el valor de la familia, sobre esos lazos invisibles que nos unen y nos definen. Se trata de El legado de los sueños, una serie que te enganchará desde el primer minuto, que te hará sentir la angustia y el misterio como si fueran tuyos. Esta serie es un drama con toques de misterio que te mantendrá pegado al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente tratando de resolver los enigmas que se despliegan ante tus ojos. Los protagonistas, los pilares de esta historia, son dos actores con una gran trayectoria en el mundo de las series turcas, dos nombres que ya no son familiares y queridos, la talentosísima Neslihan Atagul, quien nos ha cautivado con su mirada dulce y su capacidad para transmitir emociones profundas, y el galán de galanes, el carismático Bahar Arduk, cuyo encanto y presencia en pantalla son simplemente irresistibles. Su química, que ya se ha probado en otras producciones, es indiscutible, una conexión que traspasa la pantalla y nos hace creer en sus personajes, en sus alegrías y sus tristezas. Sus interpretaciones son sencillamente magistrales, un derroche de talento y emoción que nos dejará sin palabras. El género predominante, como ya habrán adivinado, es el drama familiar en su esencia más pura, pero con un hilo conductor de misterio que le añade un toque de intriga, un elemento que nos mantendrá en vilo, con la necesidad imperiosa de saber qué es lo que va a pasar a continuación. La sinopsis, que es el pequeño adelanto de esta emocionante aventura, nos presenta a Is, interpretada por la talentosa Neslihan, una joven abogada que regresa a su pueblo natal, después de muchos años de ausencia, tras la muerte de su abuelo, el patriarca de la familia, el hombre que guardaba todos los secretos.
Al llegar, Is descubre que la herencia de su abuelo, lejos de ser una simple repartición de bienes, no es lo que parecía, que tras esa fachada de normalidad se esconde un entramado de secretos familiares, un laberinto de mentiras que podrían poner en peligro su vida y la de aquellos que la rodean. Bar, por su parte, interpreta a Denith, un viejo amigo de la infancia de Is, un hombre que ha estado presente en su vida desde siempre, y que se convertirá en su aliado, en su compañero de aventuras, para desentrañar los misterios que rodean a su familia, para descubrir la verdad que se esconde tras las sombras. Esta serie es relevante, muy relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo los lazos familiares, esos que creíamos indestructibles, pueden ser fuertes, pero también cómo las ambiciones, los celos, las envidias, los secretos guardados durante años y las mentiras pueden destruirlos convirtiéndolos en una maraña de dolor y desconfianza. Un dato curioso, una perla más en el collar de esta producción, es que fue filmada en un pequeño pueblo a las afueras de Ankara, la capital de Turquía, un lugar que respira tradición y cultura por cada rincón, lo que le da un aire de autenticidad y nos permite conocer un poco más de la vida cotidiana de la gente turca. Y como si esto no fuera suficiente, continuamos con otra historia que nos hará suspirar con su historia de amor, pero también nos hará reflexionar sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por la familia, por aquellos que amamos por encima de todo. La promesa de un nuevo amanecer es una serie que combina el romance con el drama familiar de una manera tan natural, tan fluida, que te sentirás parte de cada escena, como si estuvieras compartiendo el café de la mañana con los protagonistas. Los protagonistas, los motores de esta historia, son dos jóvenes talentosos, dos estrellas en ascenso que están listas para brillar con luz propia: Alina Voz, una actriz con un rostro angelical y una mirada que transmite dulzura y determinación, y Mert Ramazan-Demir, un actor que con su carisma y su espontaneidad, nos conquista con cada aparición en pantalla. Su química, que se siente como una chispa en el aire, logró conectar de inmediato con la audiencia, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. El género principal, como ya se habrán dado cuenta, es el romance, ese sentimiento que nos impulsa a hacer locuras, pero como suele suceder en las series turcas, no podemos escapar del drama familiar, ese ingrediente secreto que le añade esa dosis de intriga, emoción y conflicto que tanto nos gusta, que hace que cada capítulo sea una montaña rusa de emociones. La sinopsis, el plato fuerte de esta serie, nos presenta a Defne, interpretada por la bella Alina, una joven que trabaja en una panadería familiar, un lugar donde el aroma a pan recién horneado se mezcla con las conversaciones de los clientes y las risas de los empleados. Defne se enamora de Ali, interpretado por el carismático Mert, un joven médico que regresa a su pueblo natal, después de varios años de estudios, para trabajar en el hospital local. Su amor, como suele pasar en las series turcas, se verá puesto a prueba por las diferencias sociales, las presiones familiares, las intrigas de los que no quieren verlos juntos y un secreto que podría cambiarlo todo, una verdad oculta que podría poner en peligro su relación. Esta serie es relevante para el tema que nos ocupa porque nos muestra cómo el amor puede florecer en medio de la adversidad, cómo Cupido puede lanzar sus flechas en los momentos más inesperados, pero también cómo las familias pueden ser tanto un apoyo incondicional como un obstáculo insuperable en la vida de una persona, como una barrera que dificulta alcanzar la felicidad. Un dato interesante, un detalle que hace esta producción aún más especial, es que para darle un toque de autenticidad a las escenas de la panadería, para que las manos de Defne parezcan las de una verdadera panadera, Alina se sometió a un curso intensivo con un maestro panadero, aprendiendo los secretos del oficio y perfeccionando sus habilidades para manejar la masa y hornear los panes más deliciosos. Todo esto se refleja en su desempeño en pantalla, haciendo que su personaje sea aún más creíble y entrañable. Continuando nuestro recorrido por las series turcas que nos atraparán en el 2025, llegamos a El Jardín de los Recuerdos, una producción que nos transportará a un mundo de nostalgia, de recuerdos que vuelven a la vida, y nos hará reflexionar sobre el valor del pasado, cómo los recuerdos nos moldean como personas y cómo estos pueden ser tanto una bendición como una carga. Los protagonistas, los guías de este viaje en el tiempo, son dos actores con una gran trayectoria en el mundo de la televisión turca, dos nombres que ya han conquistado nuestros corazones: la talentosa Tuba Büyüküstün, una actriz que con su mirada penetrante y su capacidad para transmitir emociones profundas, nos cautiva en cada escena, y el carismático Kaan Tatlıtuğ, un actor que con su presencia magnética y su talento indiscutible, nos roba el aliento con cada aparición en pantalla. Su química, que ya se ha probado en el pasado, es innegable, una conexión que traspasa la pantalla y nos hace creer en su historia de amor y desamor. Sus interpretaciones son conmovedoras, un derroche de talento que nos dejará sin aliento. El género principal, como ya se pueden imaginar,
es el drama en su estado más puro, pero con un toque de romance que le añade esa dosis de emoción, ese ingrediente secreto que tanto nos gusta. La sinopsis, la ventana que nos permite asomarnos a esta historia, nos presenta a Aisée, interpretada por la talentosísima Tuba, una mujer que regresa a su antigua casa familiar, después de muchos años de ausencia, tras la muerte de su abuela, la guardiana de los recuerdos. Allí, entre las paredes que guardan secretos de generaciones, Aisée encuentra cartas y diarios, testimonios de un pasado que había olvidado, que la transportan a un mundo de amores perdidos, sueños rotos y secretos familiares que podrían cambiar su vida para siempre, que podrían hacer que su presente se tambalee. Van interpreta a Mehmet, un hombre que también está ligado al pasado de Aisée, un hombre que comparte sus recuerdos y sus fantasmas, y que la ayudará a desentrañar los misterios que rodean a su familia, a descubrir la verdad que se esconde tras el velo del tiempo. Esta serie es relevante, muy relevante para el tema que nos convoca, porque nos muestra cómo la familia, el amor, los recuerdos, el pasado, todo está entrelazado de una manera inextricable. Como los lazos invisibles que nos unen a nuestros seres queridos pueden ser tanto una bendición como una carga, como los recuerdos pueden ser una fuente de alegría, pero también una fuente de dolor. Un dato curioso o un detalle que hace esta producción aún más especial, es que la casa en la que se filmó la serie fue la misma en la que creció el director, lo que le dio un toque especial y nostálgico a cada escena, convirtiendo el set de filmación en un espacio lleno de recuerdos y emociones. Y para cerrar este maratón de series turcas, vamos con Entre lágrimas y sonrisas, una propuesta que nos hará reír a carcajadas, llorar a moco tendido y reflexionar sobre las diferentes formas que toma el amor en una familia, sobre los lazos que nos unen más allá de las diferencias y los conflictos. Esta serie es una comedia dramática, una mezcla perfecta de humor y emoción, que nos muestra las dinámicas de una familia moderna, una familia como la nuestra, que debe aprender a lidiar con los desafíos de la vida, con los altibajos de la cotidianidad, con los momentos de alegría y los momentos de tristeza. Los protagonistas, los encargados de dar vida a esta historia, son dos jóvenes talentos, dos estrellas en ascenso que están listos para conquistar nuestros corazones, Melisa Alpamuk, una actriz con una sonrisa contagiosa y una mirada que transmite dulzura y fortaleza, e Ibrahim Çelikkol, un actor que con su carisma y su naturalidad nos hace creer en cada uno de sus personajes. Su química, que se siente como una brisa fresca, nos hará conectar de inmediato con la historia, con los personajes y con sus emociones. El género, como ya les he comentado, es una comedia dramática, una mezcla perfecta que aborda temas familiares con un toque de humor, que nos hará sonreír en los momentos más tensos, pero también con momentos de drama que nos harán reflexionar, que nos harán pensar en nuestras propias familias. La sinopsis, la carta de presentación de esta serie, nos presenta a Ela, interpretada por la talentosa Melisa, una joven que regresa a su casa, después de varios años de ausencia, para descubrir que su familia ha cambiado mucho, que las dinámicas familiares son diferentes, que los secretos se esconden tras las sonrisas y las conversaciones cotidianas. Tendrá que aprender a lidiar con las diferencias, con los conflictos, con las nuevas dinámicas familiares, con las sorpresas y los giros inesperados, pero también encontrará el amor en el lugar menos esperado, en alguien que creía que era su enemigo, en un sentimiento que surge sin previo aviso. Ibrahim interpreta a Demir, un hombre que forma parte de la familia de Ela, aunque no por lazos de sangre, y que le ayudará a encontrar su lugar en este nuevo contexto, que le mostrará que aunque las familias sean imperfectas, el amor y el apoyo mutuo pueden ayudarlos a superar cualquier obstáculo, que juntos son más fuertes. Esta serie es relevante, muy relevante para el tema que nos ocupa, porque nos muestra cómo las familias pueden ser imperfectas, cómo los conflictos son inevitables, pero cómo el amor y el apoyo mutuo pueden ayudarlos a superar cualquier obstáculo, que juntos son más fuertes. Un dato curioso o un detalle que hace esta producción aún más especial, es que gran parte del elenco improvisó algunas escenas, lo que le dio un toque de frescura y naturalidad a la serie, convirtiendo las conversaciones cotidianas en momentos espontáneos que nos hacen sentir que estamos viendo una familia real. Y así, damas y caballeros, llegamos al final de nuestro épico viaje por las series turcas que nos esperan en el prometedor 2025. Hemos recorrido historias de amor apasionado, hemos navegado por las aguas turbulentas de los dramas familiares más intensos y hemos conocido a personajes que seguramente se quedarán grabados en nuestros corazones, que se convertirán en parte de nuestras vidas. Espero que esta selección, este banquete de emociones, les haya gustado y les haya dado ideas de qué series ver en los próximos meses, que haya despertado su curiosidad y sus ganas de sumergirse en estos mundos paralelos que nos ofrece la televisión turca.
Como ven, las series turcas siguen demostrando que tienen un don especial para contarnos historias que nos emocionan hasta la médula, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y que nos conectan con nuestros sentimientos más profundos, con nuestras alegrías y nuestras tristezas. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio, en este pequeño rincón de la web donde compartimos nuestra pasión por las series, por las historias que nos hacen vibrar el alma. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo, entretenido, y que les haya dejado con ganas de más. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención, cuál es la que están deseando ver con más ganas y cuáles agregarían a la lista, porque seguro que hay otras joyas que se me han escapado. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones, saber qué es lo que piensan, qué es lo que les gusta y qué es lo que esperan de las series turcas en el futuro. Y antes de despedirme, como si este fuera el último acto de la obra, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartan con sus amigos seriefilos, con todos aquellos que aman las historias que nos hacen vibrar el alma, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque aquí siempre habrá un lugar para ustedes, un espacio donde podrán compartir su pasión por las series. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que la magia de las series turcas los acompañe siempre.